Bueno, pues estamos de vuelta en este debate del martes 10 de junio, en el que hemos hablado de la huella hídrica, hemos hablado de la huella de carbono. Juan Luis, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que hoy íbamos a estar hablando sobre esto y sobre todo la gran importancia que tiene no solamente para los agricultores, sino para el sector agroalimentario en general? Pues fíjate, a lo mejor hace 20 años no le dábamos la importancia a la que tienen, pero hoy en día sabemos lo importante que es poder medir algo para poder hablar de ello. Eso es lo más importante. Desde aquí, desde Parcela 24, siempre hemos dicho o casi exigido que esto debería ser obligatorio, porque es que al final los almerienses es algo que hacemos tradicionalmente y no le hemos dado la importancia que tenía, y muchas veces se nos ha atacado desde fuera, pero una vez que al final esto sea obligatorio, se tendrá que ver cuáles son los sectores que de verdad utilizan este recurso, los recursos de una manera sostenible, Fernando. Cristian, buenas noches de nuevo. Efectivamente, hemos hablado de huella hídrica y de huella de carbono. ¿Cómo va cambiando el sector agroalimentario que es la provincia de Almería desde hace 20 años que comenzaste aquí con Frío Guerrero? Sí, efectivamente. Y bueno, y creo que todavía tiene que aún cambiar más, ¿no? Nosotros somos conscientes que el sector del transporte contamina más o menos un 25%, 26% de emisiones de todo lo que es la emisión. Entonces, claro, nosotros somos conscientes de que en nuestro sector pues, somos uno de los mayores contaminantes, ¿no? Entonces, hay energías que se está trabajando, ¿no? Sabréis como el tema hidráulico, hidrógeno, que es quizás por donde van a ir el transporte terrestre, pero mientras tanto, pues no se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, los pasos a seguir son siempre fáciles. Primero hay que intentar calcularlo, las emisiones que uno tiene, con las herramientas que uno tiene y dispone y que actualmente existen. Después, pues reducirlas al máximo dentro de lo que se puede. Evidentemente, en nuestro sector, aquí en Almería, el transporte terrestre, pues no podemos hablar de emisiones cero, al menos de momento. Entonces, reducirlas y luego el último paso, que es cierto que muchas empresas no lo hacen, que es compensar las emisiones. Que si, yo escucho mucho hablar, pero no solo del transporte, sino en todos los sectores, en el agrónomo también, donde si se habla de calcular y se habla de reducir, ¿no? Pero yo creo que falta ese tercer paso, que está muy bien calcular, está muy bien reducir, pero una vez que has reducido, como no puedes reducirlo a cero, en muchos casos, ¿y después qué? Pues hay un último paso, que es el de compensar en proyectos y tal, que quiera que no, pues también me parece que es el último paso al que tendríamos que estar dando, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, hablando de huella de carbono que hemos estado comentando, que también en los trabajos que nosotros hacemos nos centramos mucho en huella hídrica, pero también tocamos algo de huella de carbono. Y una de las cosas que yo creo que es importante también poner en valor el hecho de que efectivamente, bueno, Almería está geográficamente donde está, tenemos la fortuna de estar donde estamos y a veces también algún inconveniente de estar donde estamos lejos de Europa, los productos hay que transportarlos allá, eso, como comentado, implica una huella de carbono, pero también yo creo que si evaluamos bien la huella de carbono tendríamos que ver en qué nivel estamos, porque si bien es cierto que ese transporte lleva asociado una huella de carbono, también la ventaja de nuestro clima, de nuestras condiciones climáticas, de nuestros invernaderos, que realmente no necesitan aporte de energía, no consumimos gran cantidad de energía eléctrica, no consumimos combustibles fósiles en nuestros invernaderos. Es decir, nuestra huella de carbono en lo que se refiere al aspecto de producción es una huella de carbono relativamente baja y muy baja si la comparamos, en comparación, por ejemplo, con la producción de invernadero en Centro Europa. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que hacer en valor. Obviamente la huella de carbono en transporte hay que tratar de minimizarla, usando medios de transporte que sean eficientes, mediante nuevas tecnologías que se están desarrollando que puedan reducir esa huella de carbono, pero el hecho es que ya partimos de una huella de carbono en producción baja y eso puede hacer que efectivamente que compense esa producción en sitios como Almería, donde la huella de carbono es baja, aunque lamentablemente tengamos asociado una cierta huella de carbono en el transporte. Hombre, si comparamos la huella de carbono de la provincia de Almería con Holanda, pues podemos ir exactamente 400.000 veces desde Almería a Alemania sin ningún tipo de problema, que no hemos llegado ni al 10% de combustible fósil que
que consumen allí nuestros compatriotas holandeses, Juan Luis. Sí, al final, como bien estabais diciendo, tanto Cristian como Juan, pues no podemos mover a Almería dentro del mapa donde a nosotros nos gustaría. Hay momentos en los que tenemos cosas que son positivas y otras que son negativas. Obviamente, logísticamente, pues quizás para hablar de cercanía no estamos en el mejor punto, pero como estaba comentando Juan, pues cierto que tenemos unas condiciones climáticas que son muy favorables para nosotros. Muchas veces se habla de que los rendimientos en Holanda son altísimos con respecto a lo que nosotros sacamos por metro cuadrado en Almería, pero habría que ver qué huella de carbono tienen ellos con respecto a nosotros por el kilo de tomate producido, ¿vale? Yo en ese aspecto nunca veo a las cadenas generalistas a nivel nacional ni europeo, nunca veo sacar la huella de carbono a relucir. Ahora, las imágenes de los invernaderos en la provincia de Almería ahora en verano y las huellas hídricas y historias varias, sí intentan atacarnos por ahí, señores. Si no podemos ser más eficientes de lo que somos. Es que estamos llegando prácticamente al límite. Más no podemos reducir y aún así lo intentamos. Desde tu punto de vista, Cristian, ¿cómo se va a desarrollar en los próximos años el sector agroalimentario en la provincia de Almería? Bueno, yo creo que es importante también un poquito defender a Europa por la imagen que tenemos de aquí de nuestros agricultores españoles y en este caso almerienses. Quiere decir que lo comentamos antes, que hace poco hubo también un medio alemán donde fuimos atacados. Quiere decir que al final tenemos que trabajar y tener más peso en la Unión Europea para defender un poco por las virtudes, como bien habéis comentado, de que al final aquí, gracias al clima que tenemos, las circunstancias que tenemos, pues la huella aquí en Almería es muy baja. Quiere decir que y tenemos una ventaja con el clima muy importante. A nivel logístico, pues bueno, se está desarrollando el corredor del Mediterráneo y se está desarrollando otro tipo de vías que permitirán compensar un poco esa huella la huella de carbono en el tema del transporte. Sí que os recordáis que hace unos años, que por financiación de la Unión Europea, no sé si recordáis, hicieron unas pruebas donde se transportó mercancía de Almería a Inglaterra o a Francia y era a través del marítimo y no funcionó. No funcionó porque la particularidad que hay aquí en Almería, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que también puede ocurrir con el tren, es que al final lo que transportamos aquí son verduras y son productos de primera necesidad, pero son productos que caducan y entonces el tiempo de entrega es muy importante, ¿no? Entonces ese ensayo que hicieron con el barco fue todo un fracaso porque sí es verdad, sin entrar en números, ¿no? Yo lo conozco, pero sin entrar en números, que económicamente era muy barato y esas cooperativas hicieron varias pruebas, ¿no? Por el apoyo aquí de los organismos y tal y la financiación de la Unión Europea, pero que en cuanto se terminó de hacer esas pruebas, pues no se siguió por esa vía porque hay que saber si en un camión con 2 o 3 días la mercancía está en destino, pues a través de ese medio era el doble, ¿no? Y ya 6 días, aunque sea más económico, pues es un problema, ¿no? Es decir, que al final también en los tiempos de entrega y tal, que sí que aquí buscas compensar el tema logística, transporte, pero dentro de la realidad que tenemos aquí en Almería con el tipo de productos que tenemos y siendo sensatos, ¿no? Poco a poco vamos cerrando este debate. Yo creo que sí me gustaría entrar por aquí un tema bastante interesante que acaba de salir, que es el tema del corredor del Mediterráneo. ¿Qué papel creéis que va a jugar? Yo voy a dar mi opinión al final. Sí, tengo yo ganas de escuchar tu opinión, la verdad, Fernando. Pues mira, yo, Fernando, creo que todas las vías que se pongan a la orden de los servicios de producción de Almería, creo que es algo positivo. Todas las herramientas que le podamos dar, creo que para el agricultor es algo que tener diversas opciones va a ser algo beneficioso. Pero yo sé que tú vas a entrar a lo mejor en un tema de inversión y gasto pero bueno, yo no quiero entrar en eso. Creo que el agricultor, si puede tener todas las opciones posibles en su mano para decidir cuál es la mejor para llevar su producto, creo que eso es adecuado. Sí, bueno, yo coincido un poco con lo que ha dicho Juan Luis. Yo creo que cuanto más se diversifique esa oferta, diríamos, de medios de transporte y sobre todo si son eficientes, digamos,
transporte por tren, pues creo que desde el punto de vista de eficiencia energética pues es elevado. Creo que es una alternativa más que hay, que obviamente habría que entrar en costes. No tengo cifras ni en mi campo de trabajo en cuanto a si puede tener una rentabilidad económica, pero entiendo que es positivo y sobre todo que cuantas más vías de comunicación haya, más posibilidades hay. Bueno, en fin. Yo creo que como experto en la materia te toca. Transporte. Claro. Evidentemente. Bueno, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con Juan Luis, con Juan, que todas las posibilidades que hay que dárselas hay que dárselas al sector. Habrá que ver el coste y lo más importante, que es lo que comentaba antes que pasó con el barco, es que los plazos. Quiere decir que hay productos aquí, por ejemplo, el mármol, por ejemplo, van a caer, que serán productos que seguramente van a utilizar esa vía. En Murcia hay que se produce mucho zumo y temas, hay productos que sí van a poder utilizar el corredor del Mediterráneo. También hay que saber que el corredor del Mediterráneo y las vías de tren que hay aquí en España son vías donde las anchuras son diferentes a las de Francia. Eso va a conllevar que cuando llegue a la frontera se pierde, no vamos a entrar en tiempo, pero mucho tiempo, porque habrá que cambiar de vagones, de trenes, la mercancía, porque dice que, por ejemplo, en un caso, un tren de aquí a París no puede ir. Dice que cuando llega a Francia las vías son diferentes, van a tener que cambiar de trenes, con lo cual los plazos yo sigo pensando que van a ser muy largos para los productos que estamos hablando aquí de los agricultores, pero para otro tipo de productos y tal, pues evidentemente yo creo que va a ser una muy buena solución, ¿no? Efectivamente, para unificar los tapones de las botellas de agua, pues hemos tardado un tiempo prácticamente récord. Es decir, hemos unificado a nivel europeo todos los tapones de las botellas de agua, que ha tenido un impacto impresionante sobre la rentabilidad de las empresas y del consumidor. Ahora, para hacer llegar más fácil a Europa las frutas, verduras o los diferentes servicios, llevamos años. O sea, concretamente vamos a tardar 1 hora y media menos en llegar a Madrid. Es decir, después de 30 años buscando el AVE, vamos a tardar 1 hora y media menos. Y de verdad pensamos que las frutas y hortalizas de la provincia de Almería las podemos llevar por tren a nivel europeo. Como proyecto europeo es maravilloso. Quitas contaminación, quitas de en medio. Pero al final vivimos en la época de la inmediatez. Necesitamos el producto para allá. Los consumidores necesitan estar servidos todos los días. No podemos hacer este tipo de experimentos. Es verdad que entiendo que para productos que no sean perecederos es una excelente opción, donde cada uno tendrá calculado sus costes. Veremos a ver de verdad cuántos operadores pueden entrar en este tipo de servicios, pero esperemos de verdad que sea una alternativa más. Pues poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Juan Luis, Juan, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros por invitarme y compartir con vosotros esta mesa. A todos vosotros. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos la semana que viene con más agricultura y con más Parcela 24. Desearle que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.